Hola, Dios te bendiga más. Bienvenido al canal La Pura Verdad. Es un canal que fue creado para abordar temas bíblicos con un análisis totalmente apegado a la verdad de las Sagradas Escrituras. Antes de entrar en el tema de lleno en este día, permíteme sugerirte que puedes suscribirte y darle clic a la campanita para que te estén notificando de los futuros temas que estamos subiendo a este canal. Muy bien, de esta manera, hoy voy a estar tratando un tema que hay mucha inquietud en la gente, muchas preguntas acerca del juicio final. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Vuelvo a leer Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. En este estudio estaremos enseñando si van a haber varios juicios, o solo habrá uno solo. ¿Para quién será el juicio? ¿Cuándo será el juicio? ¿Cómo va a ser el juicio? Si todos los seres humanos estaremos ante el gran juicio del trono blanco. La mayoría de las religiones no es un secreto que creen que habrá un juicio final. Especialmente los cristianos creemos que va a haber un juicio final, porque es un tema medular en nuestra fe y doctrina y además es un tema ortodoxo. Esto de los juicios es sencillo, pero a veces nosotros los teólogos y estudiosos de la Biblia lo complicamos, terminamos más bien confundiendo a los que estamos enseñando. Esto es como la resurrección de los santos. Yo creo que aunque hayan varias resurrecciones de santos registradas en la Biblia, y en una parte se habla de la primera resurrección, no obstante la Biblia lo llama en general la resurrección de los santos, como si fuera solo una. Creo que la Biblia enseña que va a haber un solo juicio, que se presenta en diferentes formas, y eso es lo que confunde a la gente. Por eso en esta ocasión voy a enseñar las 3 ocasiones donde se hace alusión al juicio final, solo que tienen diferentes connotaciones y consecuencias dependiendo de cómo haya vivido aquí en la tierra. El primer juicio que vamos a tratar es el juicio del tribunal de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10. El segundo juicio que vamos a estar enseñando es el juicio de las naciones. Mateo 25, verso del 31 al 36. Y por último, el gran juicio del trono blanco en Apocalipsis capítulo 20, verso del 11 al 15. Analicemos el primero, mi amigo y mi hermano. Tome nota. Abra usted el cuaderno, tome su lapicero y tome notas. Si está escribiendo en una laptop, si está escribiendo en una tablet, bueno, pero es importante que usted tenga claro este tema. El primer juicio que vamos a tratar es el juicio del tribunal de Cristo y lo leemos en 2 de Corintios capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hago énfasis al final, sea bueno o sea malo, va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Este juicio se conoce como el juicio del tribunal, o la palabra griega que usa para tribunal es Bema, que es una palabra que hace alusión a un tribunal que se establecía en las Olimpiadas de los griegos para galardonar a los ganadores de las diferentes disciplinas deportivas que participaban y recompensaba a cada uno por los logros de acuerdo al éxito que hubieran tenido al final. Era un tribunal de recompensas. Este juicio de lo que habla es de las recompensas o retribución por lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Este juicio del tribunal de Cristo. Dependiendo cómo haya sido nuestro accionar, así vamos a ser recompensados. Pablo hace referencia al tribunal de Cristo como un lugar donde todos los hombres vamos a comparecer y ser juzgados por lo que hayamos hecho. Esto es una alusión al juicio final, donde todos los seres humanos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Es un juicio de obras, solo que para el creyente, hijo de Dios, será un juicio de tribunal o bemá, de recompensa por cómo sirvió a Dios en el reino de nuestro Señor aquí en la tierra. Así será galardonado, pero para el incrédulo me temo que es diferente. Escuche, mi amigo, si usted está escuchando, el que rechazó a Cristo, el que rechazó el plan salvador de Dios, este bemá o este tribunal al cual tiene que comparecer será un juicio de condenación. O sea, que para los incrédulos e inconversos el significado de este tribunal va a ser algo terrible, donde van a ser juzgados por lo que han hecho, en el caso de ellos, por rechazar a Cristo y las malas obras que han hecho. Pero para nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, lo que significa es que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo ya no por nuestros pecados, porque Cristo ya pagó el precio por ellos, nos redimió y nos libró de la ira de Dios, de la condenación eterna, sino que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo por las buenas obras que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo sirviendo a Dios. Además, este texto dice
que cada uno recibirá según lo que haya hecho. Debemos de aclarar que el cristiano no es salvo por obras. Hago énfasis en esto, repito, el cristiano no es salvo por obras, pero aunque no somos justificados por obras, ni salvos por las obras, según Efesios capítulo 2, verso del 7 al 9, dice que es por gracia que hemos recibido el don de la salvación. Asimismo, en Romanos capítulo 5, verso 1, dice que somos justificados por la fe y por esa fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, yo creo que podemos ser condenados por las malas obras. Leemos en Apocalipsis 20 que eso se puede dar así, el juicio de las obras, como vamos a tratar más adelante. Así que este texto en 2 Corintios capítulo 5, verso 10, se refiere a recibir retribución de acuerdo a las obras que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sean buenas o sean malas. Es ahí donde vamos a tener muchas sorpresas, mi amigo y mi hermano, porque creíamos que alguna gente iba a ser galardonada por estar en la iglesia cristiana, desarrollar algunos cargos o servir en algunas funciones, pero que su intención, actitud y accionar en la carne, sus obras cuentan como malas, lamentablemente, aunque se denominen cristianos. Pero no es lo mismo trabajar con Dios que trabajar para Dios. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 7 palabras de advertencia, palabras de exhortación. En el verso 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿O en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dijo Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Terrible, ¿verdad? Claro. También el apóstol Juan nos enseña en su segunda carta, que solo tiene un capítulo, dice en el verso 8, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Además, el mismo Jesús habló en algunas parábolas que las llamamos escatológicas o futuristas, que dijo muy claro sobre la recompensa final, de acuerdo a la responsabilidad que cada uno recibimos de parte de Dios. ¿Qué hicimos con lo que Dios nos entregó y con la fidelidad que Él mostró hacia nosotros? Según Mateo capítulo 25, también habla de la retribución de nuestra fidelidad hacia Dios. Dice en el verso 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, alabado sea el Señor. En el verso 24 dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento
y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echarle en las tinieblas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esta misma temática de esta parábola escatológica la narra Jesús en Lucas capítulo 19, verso del 15 al 27 en la parábola de las minas. También se nos confirma esta verdad. Pero mi amigo y mi hermano, recordemos que en Efesios capítulo 2 nos habla de que somos salvos por gracia y que es un regalo de Dios y que no es por obra. Pero en el mismo capítulo nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La Biblia es clara, que en el tiempo para la recompensa o retribución de acuerdo a lo que hemos hecho son tiempos diferentes para los justos e injustos, ya que los hijos de Dios serán galardonados en lo que la Biblia llama las bodas del Cordero. Alabado sea el Señor. Usted y yo, mi amigo y mi hermano, que hemos recibido a Cristo y que hemos tenido al Señor como nuestro Dios y nuestro Salvador y hemos obedecido su palabra, estaremos en esas bodas del Cordero según Apocalipsis 19. Dice que se le vistió a la iglesia de lino fino, blanco y resplandeciente, que representan las acciones justas de los santos. Vuelvo a decir, representan las acciones justas de los santos. Según Apocalipsis 19:6, dice así: oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios reina, todopoderoso nuestro Señor reina. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. En cambio, los incrédulos, los que no recibieron a Cristo ni su obra redentora, serán juzgados por lo que han hecho mientras estaban en el cuerpo, y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. La palabra de Dios nos enseña que el ser humano no se salva por obras. Repito, lo he aclarado en diferentes ocasiones en este mensaje, pero las malas obras sí pueden condenarnos, mi amigo, y las buenas obras son una evidencia de nuestra fe. Después de haber recibido a Cristo, nos pueden traer recompensa de Dios. Debemos de meditar en cómo estamos viviendo para Dios, para que aquel día no nos alejemos, dice su palabra, de Él, avergonzados, y en lugar de una recompensa por buenas obras, nos pueden dar un castigo por malas obras. Por eso dice en el libro de Apocalipsis capítulo 11, verso 17, te damos gracias, Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Yo creo que hay un galardón para los hijos de Dios conforme a lo que hemos hecho por el reino de Dios, por nuestro Dios, pero que tanto los incrédulos como los hijos de Dios serán retribuidos según lo que hayan hecho mientras estaban aquí en la tierra. Según Apocalipsis capítulo 22, es contundente en decir cuál debe ser nuestra actitud antes de comparecer en el tribunal de Cristo. Por eso dice Apocalipsis 22:11, el que es injusto, sea injusto todavía; el que es inmundo, sea inmundo todavía; el que es justo, practique la justicia; y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentir. Así es que es una realidad el tribunal de Cristo. En segundo lugar, mi amigo, mi hermano, usted que está tomando nota, el segundo juicio que encontramos es el juicio de las naciones. En Mateo capítulo 25, verso del 31 al 46, lo leemos a continuación. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo:
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, forastero, desnudo o enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Jesús enseñó que al final de los tiempos, cuando Él venga por segunda vez, repito, por segunda vez, en el fin del siglo, después de la gran tribulación, enviará a los ángeles a recoger dos grupos, lo que la Biblia llama la siega final. Un grupo son los salvos que estén vivos después de la gran tribulación, y el otro grupo serán los impíos de las naciones que quedarán vivos. Vamos a leer los pasajes donde aparecen estos acontecimientos, porque no es un asunto mío, sino que lo dice la Biblia muy clara. Leemos el Evangelio de Mateo capítulo 13, verso 40 al 43. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y los ángeles también recogerán a los escogidos que estuvieron vivos después de la segunda venida de Cristo, para entrar en el reino milenial de Cristo, según Mateo 24, versos del 30 al 31. Dice así la palabra del Señor: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, porque van a haber naciones enteras, mi amigo, mi hermano, usted que me escucha, que se van a salvar durante el periodo de la gran tribulación, y esto por la predicación del evangelio. Y naciones enteras, dice la Biblia, se van a perder, pero naciones enteras se van a salvar, porque muchos, ni aun con los juicios de Dios de esos incrédulos e inconversos, no se arrepintieron. Mas leemos en Apocalipsis capítulo 21, y las naciones, dice en el verso 24, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y en Apocalipsis capítulo 22, verso 14 y 15 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Según Jesús, habrá un juicio de separación donde pone a las ovejas o justos a la derecha para establecer su reino milenial y que ellos sean parte de este reino, y pone a los que rechazaron a Cristo, hicieron malas obras, los que él llama los cabros o los injustos. Estos van a la izquierda para ser juzgados en el juicio del gran trono blanco, pero este juicio de los incrédulos no será inmediatamente. Por eso es que dice Apocalipsis 20, es el capítulo que habla del milenio y registra que habrá dos resurrecciones con 1000 años de diferencia una de otra. La primera resurrección es de los creyentes mártires que estuvieron durante la gran tribulación y creyeron, soportaron, permanecieron en la fe de Jesucristo. Y la otra es de los que rechazaron la obra redentora de Jesucristo y no se arrepintieron, o sean los incrédulos que resucitan para ser juzgados en el gran juicio del trono blanco. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 24: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, después de la gran tribulación vuelven a vivir los que mataron, los mártires que fueron asesinados, vuelven a vivir para vivir con Jesús en el milenio. Pero los otros muertos, dice en el verso 5 de Apocalipsis 20, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Se fija, mi amigo, que no son simultáneas, no son en el mismo tiempo los dos juicios, sino que es diferente. Esta es la primera resurrección, la que habla de los justos que resucitaron, los mártires, y la segunda la van a tener
tener los inconversos, y la muerte segunda es la que va a abrazar a esta gente, la separación eterna de Dios. Además, al final de este pasaje de Mateo 25:31 dice que el Señor Jesús se sentará en su trono de gloria, y esto es para implantar su reino milenial en esta tierra. Así es que está muy claro. Y en tercer lugar, aparece en la Biblia el gran juicio del trono blanco. Según Apocalipsis capítulo 20, leemos en el verso 11: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. Estos muertos eran las personas que habían muerto apartados de Dios en pecado. Dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Quiero hacer un paréntesis aquí antes de seguir leyendo el texto, de que los hijos de Dios no vamos a tener un juicio final. El gran juicio del trono blanco no es para nosotros, porque la Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, y la palabra condenación es una palabra griega que su connotación significa juicio. Así que nosotros no vamos a estar en ningún juicio, porque ya Jesús nos juzgó en su sacrificio, nos justificó, pagó el precio de nuestros pecados, de nuestra culpabilidad, y nos justificó delante del Todopoderoso. Así es que ya no tiene sentido que vayamos a otro juicio excepto el juicio del tribunal de Cristo, donde vamos a ser galardonados. Aquí estoy hablando del juicio final, verso 13 de Apocalipsis 20. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la separación eterna de Dios, ¿verdad? La muerte espiritual para siempre. Y el que no se halló escrito, dice en el verso 15 de Apocalipsis 20, en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Este es llamado el juicio final, porque los libros de las obras de cada uno fueron abiertos, y el libro de la vida será abierto, y el que no se halló escrito en este libro será lanzado al lago de fuego y azufre, no sin antes mostrarle a cada uno de ellos por qué serán condenados: porque no creyeron en la obra de Cristo y fueron rebeldes e incrédulos al plan de salvación, y sus obras no fueron evidencia de su fe en Cristo Jesús. Yo creo que en este juicio final está implícito en él el juicio del tribunal de Cristo, el juicio de las naciones, que habla Mateo 25, solo que el juicio de las naciones es para separar a los cabritos que van a comparecer en este juicio final. Es por eso que los cristianos no vamos a estar en este juicio final, ya lo aclaré. Así que en este juicio no pueden aparecer los buenos y los malos, los justos o los injustos, porque ya los justos fueron justificados, valga la redundancia de la palabra, salvos de la ira, salvos de la condenación, y no tienen por qué comparecer ante el juicio de condenación. Este juicio final se dará en el fin del milenio, cuando ya está para entrar en el reino eterno del Padre, en un contexto de eternidad diferente. Dice que huyeron la tierra y el cielo, y ya el diablo había sido lanzado al lago de fuego, y la muerte, el último enemigo también, y el Hades, el lugar donde estaban los muertos, van a ser lanzados al lago de fuego. Y hubo gente que volvió a vivir de los que habían muerto para ser juzgados e ir a la muerte segunda, o a la separación eterna de Dios. En conclusión, asimismo es el juicio final relatado en las Sagradas Escrituras. Aunque se habla de diferentes perspectivas y diferentes tiempos y consecuencias con respecto a los juicios, como en el caso del tribunal de Cristo y el juicio de las naciones, la verdad es que todos los seres humanos tenemos que rendir cuentas delante de Dios, por lo cual es mejor, mi amigo, mi hermano y usted que me está escuchando, que nos pongamos a cuentas con Dios hoy. Así es que yo te exhorto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos volvamos a Dios y creamos en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y en el poder de su resurrección, y comencemos a vivir en obediencia a Dios y a su palabra, para que cuando Dios nos llame a cuenta no nos alejemos de él avergonzados, sino más bien seamos galardonados por cómo vivimos en el cristianismo, y escuchemos la voz del Señor Jesucristo decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gloria sea al nombre de nuestro Dios. Espero que estos 3 juicios que hemos enseñado hoy, que se resumen al final en uno solo, le hayan quedado claros en la calidad de juicio, el tiempo en que se da el juicio y quiénes son los que van a estar en ese juicio. Que Dios te bendiga más. Le ha hablado José Amador desde el canal La Pura Verdad.